y me invitaron a conocer a esta mujer Pachita y a sus operaciones. Y lo que yo vi ahí, en principio, contradecía todo concepto y todo conocimiento que yo tenía acerca de la realidad. Lo que me enseñó es que yo no puedo decir cuál es el límite de la capacidad humana. A partir de esa experiencia yo no me atrevo a decir el ser humano no puede hacer esto, el cerebro tiene tal límite en su potencialidad, sino que parecería que estamos dentro de un continuo extensísimo y no conocemos cuáles son los extremos de este continuo. Ahora, en lo más profundo de la sierra, mucho antes de que su nombre se convirtiera en leyenda, vivía una niña que veía cosas que los demás no podían ver. No eran fantasmas, ni simples imaginaciones. Eran presencias, voces, manos invisibles que la guiaban. Decían que nació con la marca, un don que no se pide, pero que te elige y que no puedes rechazar. Su infancia transcurrió entre los cantos de las aves y los murmullos de ancianas que sabían leer el destino en las nubes. Allí, en un México todavía cargado de superstición y fe, la pequeña Bárbara Guerrero, quien el mundo conocería como Pachita, comenzó a descubrir que la realidad tenía muchas más puertas de las que todos creían. La primera vez que sanó a alguien fue casi un accidente. Un niño del pueblo, con fiebre y delirio, estaba al borde de la muerte. Ella, apenas una adolescente, tomó sus manos, cerró los ojos y pidió ayuda a esa presencia que siempre la acompañaba. La fiebre cedió. El niño se levantó y el rumor comenzó a correr como fuego en pasto seco. Con el tiempo, las gentes llegaron de pueblos lejanos, luego de ciudades enteras. Médicos, campesinos, empresarios y hasta políticos. Todos tocaban a su puerta. Y en cada ritual, ella decía no estar sola. Hablaba de hermanito, una entidad espiritual, un ser que, según ella, tomaba control de su cuerpo para operar, para curar, para devolver órganos que aparecían de la nada. Para Pachita, su don no era suyo, era de otro plano, un préstamo del mundo invisible, y cada paciente que entraba a su humilde sala era en realidad un visitante de ese otro mundo, donde la vida y la muerte se tocaban. La sala donde Pachita operaba no era un quirófano moderno. Y sin embargo, quienes entraban juraban que allí se movían fuerzas que ninguna medicina podía explicar. Antes de cada cirugía, Pachita se sentaba frente a una mesa de madera gastada. Cerraba los ojos y comenzaba a susurrar oraciones antiguas, algunas en español, otras en una lengua que pocos reconocían, pero que estremecía a todos los presentes. A su lado, un cuchillo común, de cocina, brillaba bajo la luz temblorosa de las velas. El aire cambiaba. Los testigos decían que se volvía más denso, como si la habitación entera contuviera la respiración. Pachita, con voz grave y distinta, anunciaba que hermanito había llegado. Su postura cambiaba, sus gestos eran más firmes. Ya no era solo una mujer, era el canal de algo más. El paciente se acostaba en la mesa, a veces sin anestesia, pero en un extraño estado de calma. Con movimientos precisos, Pachita abría la piel con el cuchillo. No había bisturís, no había guantes estériles, pero tampoco había miedo. Algunos testigos aseguraban que el dolor parecía apagarse en cuanto la operación comenzaba. Entonces ocurría lo imposible. Órganos que aparecían en sus manos, tejidos que ella afirmaba materializar desde el otro lado. Insertaba, ajustaba, suturaba con hilos improvisados y al final un vendaje simple cubría la herida. Minutos después, el paciente podía levantarse y caminar. La gente lloraba, se persignaba, murmuraba plegarias. Para unos era bruja, para otros un milagro. Pero todos coincidían en algo: la energía en esa sala no era de este mundo. Decían que lo más inquietante de las cirugías de Pachita no era el cuchillo, ni la ausencia de anestesia, sino lo que aparecía en sus manos.
En el momento justo, ella se detenía, cerraba los ojos y susurraba algo a Hermanito. Los testigos, con la respiración contenida, veían cómo Pachita metía su mano en el interior del cuerpo del paciente y la sacaba con algo que nadie podía explicar. Un corazón palpitante, un riñón intacto, un fragmento de tejido que parecía nuevo. ¿De dónde venían? Pachita decía que los pedía a otra dimensión, a ese plano donde la materia es solo energía esperando ser moldeada. Para ella, la operación no era solo física, era un acto de traslado, traer desde el allá lo que aquí hacía falta. El olor en la sala se volvía metálico, espeso, como si la sangre estuviera en el aire. Algunos pacientes sentían una corriente tibia recorrerles el cuerpo. Otros decían escuchar un zumbido lejano, como un canto apagado que no venía de ningún lado, y de todas partes a la vez. Pero lo más perturbador no era la cirugía en sí, sino lo que ocurría después. Las heridas cerraban más rápido de lo que la medicina aceptaba. El dolor casi siempre desaparecía, y las cicatrices, algunas simplemente no aparecían. Los que salían de esa sala hablaban con la voz temblorosa, como si hubieran visto algo que no querían o no podían contar del todo. Porque para algunos no era solo una operación, era haber cruzado un umbral del que uno nunca regresa igual. Quienes conocieron a Pachita dicen que, cuando Hermanito llegaba, ella ya no estaba. Su mirada cambiaba, la voz se hacía más grave, con un acento que no correspondía a su región. Sus movimientos eran más firmes, más rápidos, como si sus manos supieran exactamente qué hacer sin dudar ni un segundo. Pero, ¿quién era Hermanito? Pachita decía que era el espíritu de un antiguo curandero, alguien que había vivido siglos atrás y que, desde el más allá, seguía su labor de sanar a los vivos. Lo describía como una presencia luminosa, pero también exigente, que tomaba control de su cuerpo como si fuera una herramienta. Jacobo Grinberg, el científico que estudió a Pachita, quedó fascinado y desconcertado. En sus apuntes, describe cómo ella parecía entrar en un estado de trance profundo, similar a lo que la psicología moderna llamaría disociación extrema, pero con un detalle que la ciencia no podía explicar. El conocimiento quirúrgico y la precisión anatómica que mostraba sin haber pisado jamás una escuela de medicina. Para algunos, Hermanito era una entidad real, un guía espiritual. Para otros, era una proyección del inconsciente de Pachita, una personalidad alterna, capaz de acceder a un conocimiento oculto dentro de su propia mente. Pero incluso si fuera solo eso, ¿cómo explicar la materialización de órganos? ¿Cómo justificar las cicatrices que se cerraban en días? Al final, Hermanito era el puente, el punto exacto donde la fe, la ciencia y lo imposible se tocaban, y nadie podía atravesarlo sin sentir que estaba entrando en territorio prohibido. El rumor viaja más rápido que cualquier teoría. Eso pensó Jacobo la primera vez que escuchó el nombre de Pachita en boca de un colega que, entre escepticismo y fascinación, le contó de una mujer que operaba con un cuchillo común y una oración antigua. Durante días, Jacobo dejó que la idea lo rondara como un zumbido persistente. Él venía de laboratorios, de cables, de gráficas. Tenía la obsesión de convertir lo inasible en medición. Pero había algo en esa historia que no podía dejar pasar. Una tarde, con una libreta, una grabadora y un par de instrumentos de medición en una mochila gastada, Jacobo fue a buscarla. Subió escaleras angostas, cruzó un pasillo con olor a copal y cera derretida. Justo cuando se acercaba a la puerta, una voz gruesa y resonante salió del interior de la casa. «Jacobo, apúrate». El corazón de Jacobo dio un salto. No le había dicho a nadie que vendría, nadie podía saberlo. La voz, segura y extrañamente familiar, lo dejó desconcertado. La puerta estaba entornada.
Adentro, la luz titilante de varias velas dibujaba sombras danzantes en las paredes. Pachita lo recibió con una mirada que no era inquisitiva ni amable, era una mirada que pesaba, como si evaluara su intención antes que sus palabras. Jacobo sintió, por primera vez, que había traspasado un umbral donde la ciencia y lo inexplicable se encontraban cara a cara. ¿Vienes a curarte o a entender? Preguntó ella sin rodeos. A entender. Si me dejas mirar, respondió Jacobo, casi en un susurro. No hubo handshake académico, hubo silencio, y luego una condición. Aquí manda hermanito. Si él dice sí, entras. Si dice no, te regresas con tu ciencia. Jacobo asintió. No era la primera vez que negociaba con lo desconocido, pero nunca lo había hecho en esos términos. Aquella misma noche, Jacobo presenció su primer ritual. Lo que vio desorganizó su mente entrenada para el orden. El trance, la voz de Pachita volviéndose otra, la precisión de sus manos, el paciente respirando hondo como si flotara en una calma prestada. Jacobo no parpadeó. Tomó notas que parecían poemas nerviosos. Cambio en timbre de voz, piel pálida, pulso constante, temperatura del cuarto, sensación de densidad. Todo en él quería medir. Todo en la escena se dejaba sentir más que medir. Así nació una relación extraña, maestro-alumno, pero al revés. Para la mirada del mundo, Jacobo era el científico. Sin embargo, en esa habitación él se volvió aprendiz y Pachita, o hermanito, el maestro. Aún así, él no renunció a su vocación. Pidió permiso para registrar señales, para anotar patrones, para ver si el trance tenía un correlato en aquello que sus equipos sabían escuchar. A veces, Pachita asentía con un gesto seco, otras sonreía con una ironía dulce. «¿Tú quieres ponerle regla al viento, muchacho?», decía Pachita mientras preparaba la mesa. «Si el viento existe, debería mover también mis agujas», respondía Jacobo, ya acomodando sus aparatos. «Pues que las mueva, pero no confundas la aguja con el aire». Hubo momentos de sorprendente sintonía. En una sesión, cuando Jacobo le pidió a Pachita que avisara justo en el instante en que hermanito entrara, ella golpeó la mesa con los nudillos. Ahora. Jacobo miró sus registros. Una variación súbita en el patrón que estaba trazando. No podía nombrarla con certeza, pero estaba ahí. Más tarde, él escribiría que la atención parecía coagular el campo de la experiencia, como si el ritual fuese un protocolo y la oración una llave. Pachita, al oírlo, solo dijo: «El campo ya está, tú colócate». También hubo choques frontales. Jacobo propuso hacer controles más estrictos, horarios fijos, condiciones repetibles, doble ciego en la selección de pacientes. Pachita negó con la cabeza. «Esto no es una fábrica. Si hermanito no da permiso, no hay operación». Otro día, Jacobo quiso filmar con mejor luz. Pachita aceptó, pero a mitad del ritual apagó la cámara con un gesto brusco. «La luz de allá nos cierra la de acá». Jacobo masculló su frustración. Pachita lo miró con ternura seca. «No me expliques a Dios con palabras pequeñas». Aún con las fricciones, ambos se reconocían en un punto esencial. Los dos estaban al servicio de algo que buscaba sanar. Jacobo ponía el rigor, Pachita el misterio. Y en contadas ocasiones hablaron exactamente el mismo idioma, cuando el dolor de un paciente se convertía en sosiego bajo sus ojos. Entonces, ni los números ni los cantos importaban. Lo único que quedaba era la evidencia íntima de que algo había cambiado. Con el tiempo, Jacobo comprendió que lo que intentaba explicar quizás no pedía explicación, sino escucha. Aún así, siguió intentando traducir, porque esa era su misión, tender puentes. Hizo lo que mejor sabía, dejó constancia, llenó páginas con descripciones minuciosas, buscó metáforas para no traicionar lo que veía. Aceptó que, a veces, sus instrumentos eran menos sensibles que el temblor de su propia piel.
Y entonces llegaron ellos, los que vieron, los que lloraron, los que juraron haber sentido una mano tibia cerrando una herida, un órgano nuevo latiendo donde antes había vacío, una paz extraña posándose en el pecho como un pájaro. Porque la historia de Pachita y Jacobo no se cuenta solo con teorías o rituales, también se cuenta con testimonios que descolocan al más incrédulo. Y es aquí donde abrimos la puerta al capítulo más incómodo y quizá el más revelador. En una ciudad que no dormía, donde el ruido y la incredulidad reinaban, las historias de Pachita se deslizan como sombras entre las paredes de hospitales, cafés y salas de espera. Los murmullos hablaban de milagros, de lo imposible, de lo que desafiaba cualquier explicación. Pero nada se compara con estar ahí, en ese espacio donde el tiempo parecía diluirse y la realidad se doblaba sobre sí misma. Charles Mingus. Un encuentro con lo inexplicable. En 1978, Charles Mingus, el maestro del jazz, llegó a México consumido por la esclerosis lateral amiotrófica. Sus dedos, antaño ágiles y precisos, temblaban incapaces de tocar una sola nota. La ciencia lo había abandonado. La medicina no ofrecía esperanza. Entonces, guiado por rumores y recomendaciones, llegó a la casa de las brujas, donde Pachita realizaba sus enigmáticas cirugías psíquicas. El ambiente era sobrecogedor. La habitación apenas iluminada por velas temblorosas, un cuchillo de mango sencillo sobre una mesa blanca y Pachita de pie, en trance, invocando a Hermanito con una voz que parecía vibrar desde otro plano. Los asistentes describieron sensaciones que no podían explicar. El aire espesándose como si respirara por sí mismo, un calor que subía desde los pies a la cabeza, un frío que atravesaba los huesos y sonidos que llegaban desde una distancia imposible. Mingus, a pesar del dolor y la desesperanza, se sintió extrañamente ligero. Durante la intervención, sintió cómo la energía oscura que llevaba dentro parecía extraerse, como si un velo invisible se levantara. Su cuerpo, aunque debilitado, parecía reconectar con una fuerza profunda que no podía nombrar. Nadie habló, pero todos sintieron la intensidad de un momento que desafiaba la física y la lógica, la certeza de estar ante algo que trascendía la medicina. Un médico, invitado con escepticismo, confiesa en voz baja: «Yo estaba ahí para encontrar el truco y juro que vi abrir la piel con ese cuchillo. Vi cómo retiraba algo que no pude identificar y al instante la piel estaba cerrada. No había sangre, no había suturas, solo un misterio que me dejó sin respuestas». Aunque Mingus falleció poco tiempo después, el testimonio de quienes lo presenciaron persiste. Un milagro que no puede explicarse. Una energía que tocó algo profundo en todos los presentes. Jacobo Grinberg, observando estas sesiones, no se contentaba con la fascinación superficial. Para él, estas experiencias eran pistas de algo mayor. Un tejido invisible que conectaba mente, cuerpo y conciencia. Cada testimonio, cada sensación inexplicable alimentaba su búsqueda por comprender la mente humana y los campos de energía que podrían estar en juego. Y así, con estas puertas entreabiertas hacia lo desconocido, Grinberg comenzó a formular lo que sería su siguiente gran exploración: la teoría de la látice y el misterio del campo. Sintérgico. Para Jacobo Grinberg, las experiencias con Pachita no podían quedar solo en el terreno de lo místico. Él necesitaba un marco, una teoría que le permitiera explicarle a la ciencia lo que estaba viendo con sus propios ojos. Así nació su concepto más polémico: la látice, una especie de red o matriz invisible que lo conecta todo. Un campo de información que sostiene la realidad y que contiene al mismo tiempo todas las posibilidades. Jacobo observaba que, durante las cirugías de Pachita, parecía manipular esa red como si pudiera reprogramar la materia.
Lo que para otros era magia, para él podía ser una interacción consciente con el campo fundamental del universo. Si la mente puede modificar la percepción, tal vez también puede modificar la estructura misma de la realidad. Jacobo Greenberg. En sus apuntes, describía cómo Pachita afirmaba ver los órganos dañados, no como carne, sino como energía deformada dentro de esa trama invisible. Decía que Hermanito le mostraba el patrón correcto y le guiaba para restaurarlo. Pero aquí surgía el choque. Para Pachita, todo venía de lo divino, de un plano espiritual más alto. Para Greenberg, ese plano podía ser explicado como un campo cuántico de conciencia, un tejido de información al que todos estamos conectados. Ambos hablaban de lo mismo, pero en idiomas distintos. Ella lo llamaba Dios o espíritu. Él lo llamaba latis o campo. Lo más inquietante es que Jacobo estaba convencido de que ese campo podía ser manipulado por la mente humana y que Pachita era la prueba viviente de que alguien sin educación formal podía hacerlo de manera sistemática, siempre y cuando no dudara. En ese instante, para Greenberg, lo espiritual y lo científico no estaban enfrentados. Eran la misma cosa, vista desde dos ventanas diferentes. Y si eso era cierto, tal vez también era la llave oculta detrás de los milagros atribuidos a Jesús y a otros santos, hazañas que la historia siempre cubrió con un velo de misterio y que de pronto parecían no ser imposibles. La desaparición de Jacobo, diciembre de 1994. El mundo siguió su ruido habitual, la ciudad su prisa de siempre. Pero en un punto diminuto del mapa, Jacobo Greenberg dejó de estar. No fue un portazo. Fue como si alguien hubiera bajado el volumen de su presencia hasta cero. Los que lo conocían hablaron primero en voz baja, como si nombrarlo en pasado trajera mala suerte, y luego en susurros que se volvieron versiones. Que se fue, que lo hicieron irse, que cruzó, que se escondió, que lo escondieron, que se desvaneció dentro de aquello que buscaba. Pachita solía decir que la muerte no es una pared, sino una puerta. Jacobo, desde su otro idioma, hablaba de un campo que sostiene todas las posibilidades. Entre la puerta y el campo hay un punto exacto donde las palabras sobran. Un umbral. ¿Qué pasa si ese umbral se encuentra y se cruza? A algunos les gusta pensar que alguien lo cayó. Otros prefieren creer que se internó solo, buscando probar en su propia carne que la realidad puede ser otra cosa. También están los que dicen, sin decir, que no se fue, que simplemente cambió de frecuencia, que su ausencia se parece demasiado a esas operaciones donde el dolor, de pronto, dejaba de doler sin que nadie pudiera explicar por qué. Quizá el último experimento de Jacobo no estaba en sus aparatos, sino en nosotros. ¿Qué hacemos con un misterio cuando ya no tenemos a quien preguntarle? ¿Lo convertimos en mito para no sufrir? ¿O en pregunta viva para no dormirnos? La gente que fue tocada por Pachita habla de una marca que no borra el tiempo. La gente que fue tocada por Jacobo habla de una idea que no se deja soltar. Si el observador y lo observado son lo mismo, entonces su desaparición nos mira a nosotros tanto como nosotros la miramos a ella. Nos vuelve parte del fenómeno. Nos obliga a elegir, creer que todo acaba en la materia, o sospechar que la materia es apenas el disfraz de algo más antiguo, más grande. No hay conclusiones parpadeando en tinta, solo fragmentos, pistas, preguntas. Un rastro que no lleva a una dirección postal, sino a una orientación interior. La misma que guiaba a Pachita cuando decía, pide y te será dado. La misma que empujaba a Jacobo a anotar una y otra vez que la mente y el mundo quizá comparten la misma trama. Tal vez este sea el cierre que merecía su historia, no un punto final, sino una puerta entreabierta, porque hay historias que no se terminan.
se continúan en quien las escucha. Y si uno afina el oído, muy despacio, sin prisa, todavía puede oír dos voces conversando en el borde de lo imposible. La de una curandera que opera a la luz de las velas y la de un científico que intenta traducir milagros a un idioma de campos y redes. Tal vez siguen ahí, del otro lado del umbral, haciendo lo mismo. Ella, curando, él, preguntando, y nosotros, aquí, sosteniendo la llama. Y así, entre luces y sombras, termina esta travesía por la vida de Pachita y Jacobo Grinberg. O mejor dicho, este capítulo de una historia que sigue latiendo en cada persona que la escucha. Si algo de lo que has oído hoy encendió tu curiosidad, si alguna imagen, alguna frase, algún misterio se quedó rondando en tu mente, déjalo en los comentarios. Me encanta leerte y descubrir cómo cada uno de ustedes interpreta estos enigmas. Quiero saber qué piensas. ¿Crees que Jacobo fue callado? ¿Que cruzó un umbral? ¿O que, de alguna manera, sigue aquí, observándonos desde otro lugar? Y si este viaje te ha atrapado, suscríbete y activa la campanita. Aquí seguimos explorando no solo el universo de Grinberg, sino otros mundos y mentes que desafiaron lo que creíamos posible. Tienes más videos esperando, historias de visionarios, de enigmas que la ciencia aún no resuelve, de puertas que, como decía Pachita, siguen abiertas para quien se atreva a cruzarlas. Nos vemos en el próximo viaje. Y recuerda, el misterio no se apaga, solo cambia de forma.